Buenas tardes, los saluda Josefina Townsend, bienvenidos a TV Perú Mundo. ¿Qué tal, Farid? ¿Cómo estás? Vamos con nuestros titulares. En París comenzó la cumbre por el cambio climático COP21, considerada la más importante del mundo, y fue en medio de protestas y la esperanza del compromiso de 195 países más la Unión Europea para contener el calentamiento global. La Unión Europea se comprometió a conceder a Turquía una ayuda de 3.000 millones de euros inicialmente a cambio de que Ankara contenga la inmigración irregular hacia Europa. Lilian Tintori rechazó la seguridad que le ofreció el gobierno de Nicolás Maduro a cargo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Ella pidió que se apliquen las medidas cautelares a favor que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Comenzamos en París, donde hoy, con la asistencia de 150 jefes de Estado, comenzó una cumbre para luchar contra el cambio climático que puede significar un antes y un después en el futuro del planeta. Raúl Tola es nuestro enviado especial y nos preparó este informe hace unos instantes. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Josefina? En efecto, transmitimos desde aquí, desde París, donde el día de hoy se inauguró la COP21, el evento diplomático más importante del mundo después de la Asamblea General de las Naciones Unidas. A este evento han asistido 195 países, 150 jefes de Estado y 3.500 periodistas. Para que nos hagamos una idea, se estima que en las próximas 2 semanas cerca de 40.000 personas llegarán a la COP21 en París. Lo que se busca en este encuentro, en esta reunión diplomática, es un acuerdo para reducir las emisiones de CO2 y otros gases, para asegurar que el calentamiento global hacia fines de siglo no rebase los 2 grados. Si no se toman las acciones correspondientes, se estima que el calentamiento global podría llegar a los 4,8 grados al final del siglo, lo que significaría un aumento peligrosísimo de las mareas. Incluso se estima que algunas islas pequeñas podrían quedar absolutamente sepultadas por el mar, lo mismo que podrían aumentarse las sequías y los ciclones. Entonces es un acuerdo urgentísimo al que se debe de llegar. Busca reemplazar la COP21 al Protocolo de Río, que se suscribió solo por 37 países industrializados. El éxito del Protocolo de Kioto es muy relativo, porque estos 37 países y los demás que participaron en las negociaciones redujeron en 22% las emisiones de CO2. Pero al no estar los principales emisores de contaminantes en el mundo, como lo son la China y los Estados Unidos, de todas formas a nivel global se aumentó en 24% las emisiones. Para lograr un acuerdo en esta ocasión se han llevado a cabo varios cambios. A diferencia de la negociación del Protocolo de Kioto, ahora sí participan los 2 primeros productores de emisiones globales de CO2, China y los Estados Unidos. Para sacar adelante este acuerdo, lo que se ha hecho es no realizar una negociación global, no plantear una serie de términos sobre los cuales ponerse de acuerdo, sino una plataforma individual. Cada uno de los países tiene que presentar o ha tenido que presentar sus compromisos para la reducción de CO2. Tanto China como los Estados Unidos han hecho compromisos particulares que se espera contribuyan a la reducción de contaminantes. Lo mismo que otros 156 de los 195 países que están participando en la COP21. Como es lógico, estos compromisos y los que se alcancen durante las 2 semanas de negociaciones resultan del delicado equilibrio que se tiene que buscar entre proteger a nuestro planeta y el progreso industrial y el crecimiento industrial de estos países de economías industrializadas, de economías desarrolladas. Acá comienzan los problemas al momento de encontrar este equilibrio, porque los compromisos individuales que hasta el momento han presentado como plataforma de partida los distintos países que están participando en la COP21 solo alcanzarían a rebajar las emisiones de CO2 a rebajar las emisiones de CO2 de tal forma que el calentamiento global alcanzaría el 3,7% solamente dentro de 100 años. Recordemos
La tasa mínima que establecen los científicos a nivel mundial es 2 grados, 3,7 es casi el doble. Otro problema es que muchos países exigen que el acuerdo sea obligatorio, exigen que el acuerdo sea vinculante, es decir, ley para las partes y no solo una declaración como lo ha sido hasta ahora, básicamente la política climatológica en el mundo. Dicho sea de paso, esta es la posición peruana. Perú exige que lo que se acuerde en la COP21 sea vinculante, sea obligatorio para los países que firmen el acuerdo final. Otro problema grave que se está enfrentando en esta COP21 es el de la financiación, porque para llegar a la meta de 2 grados se estima que hacen falta cerca de 100.000 millones de dólares para conformar el llamado Fondo Verde. Las posibilidades que se están barajando son dos. Una, que los diversos países que están participando de la COP21 contribuyan de acuerdo a sus posibilidades. La otra posibilidad es que sean los principales contaminantes del mundo quienes entreguen la mayor parte y de acuerdo a la tasa de producción de CO2 haya una cuota que se repartan los distintos países del mundo. El Perú, por cierto, es partidario de esta segunda alternativa. Sobre estos puntos y sobre la posición del Perú como presidencia saliente de la COP21 pudimos hablar esta tarde aquí en París con el presidente Ollanta Humala. Veamos. Bueno, hoy es un día histórico, es uno de los eventos de política internacional más importantes del mundo luego de la Asamblea General de las Naciones Unidas y Perú tiene un papel primordial. ¿Cómo se siente de haber presidido esa mesa, de haber sido uno de los primeros oradores de esta COP21? Bueno, primero me siento bien, me siento orgulloso de que el Perú sigue en la vidriera de la comunidad internacional como un país proactivo, un país responsable, un país que asume este tipo de compromisos de enorme trascendencia para el mundo. Creemos que hay la oportunidad de formar la alianza más fuerte, más grande que en la historia de la humanidad. ¿Qué papel le ocupa a los países industrializados ahora, en el día de hoy? Usted ha hecho referencia a eso en el discurso que ofreció al inaugurar este stand. Bueno, yo creo que ahora tenemos que asumir compromisos jurídicamente vinculantes, pero tomando en cuenta la capacidad de los países industrializados, los países desarrollados, y creemos que ellos tienen que asumir un mayor rol de lo que hoy día están planteándose. Nosotros creemos que es importante entender dos cosas. Primero, que el Fondo Verde sea una realidad, y en segundo lugar, entender el desafío que tenemos que, habiéndose prácticamente entregado los compromisos nacionales, el 100% de los países miembros de Naciones Unidas, no hemos logrado, aún con esos compromisos nacionales, la meta de bajar a menos de 2 grados Celsius la temperatura del planeta. Estamos cerca de 3 grados Celsius, por lo tanto, esto involucra un mayor compromiso, un mayor desafío. Y por último, que los presidentes y jefes de gobierno, jefes de Estado, ¿no?, antes de retirarse de París, puedan dar instrucciones claras a sus ministros negociadores de que tiene que haber un acuerdo jurídicamente vinculante, que no podemos permitir que París termine en un fracaso. El Fondo Verde son 100.000 millones de dólares. ¿De dónde debe salir ese dinero? Bueno, dentro de lo que ha sido el diálogo Lima-París, nosotros hemos planteado de que no solamente entren a tallar acá los estados, sino también el sector privado, las grandes corporaciones multinacionales, etcétera, de tal manera de que todos compartamos esta carga, pero fundamentalmente tiene que salir de los países industrializados. Aún así, quiero decirte que el Perú está también contribuyendo a este Fondo Verde de acuerdo a sus capacidades. Muchas gracias, presidente. Ok, encantado. Esa fue la palabra del presidente Ollanta Humala. Josefina, como repito, la posición del Perú tiene dos puntos. En primer lugar, que los acuerdos de la COP21 sean vinculantes, sean ley para todas las partes. Y por otra parte, que la financiación del Fondo Verde de 100.000 millones de dólares que se necesita para alcanzar los 2 grados que se estima harían que la Tierra continuara siendo un lugar habitable, se repartan de acuerdo a las emisiones de CO2. Quienes más CO2 emiten serán los países que tengan que pagar una parte mayor, esto según la posición peruana. Pero vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a revisar la agenda del día de hoy, lo que se vivió el día de ayer aquí en París y continuaremos hablando de la COP21.
Era Raúl Tola, nuestro enviado especial, quien nos ha presentado esta nota con el marco del símbolo de París, la Torre Eiffel, iluminada con los colores de la COP21. Hace unos días estuvo iluminada con los colores de la bandera francesa en honor a las víctimas de los atentados terroristas del 13 de este mes. Los líderes asistentes a la COP21 han comenzado esta reunión con un minuto de silencio en honor a las víctimas del terrorismo y han resaltado que los desafíos para este siglo son el terrorismo y la lucha contra el cambio climático. Farid, y en la lucha contra el cambio climático hemos visto a los jefes de Estado, pero también es importante, también participa la sociedad civil,